La diosa Aserá, también conocida como Aserá, Atirat, Asratum, Asratú, Aserdú, Asertum, Aserduj, Asertus, o en griego Astarte, y a veces confundida con Istar o Anat. Es una de las deidades más fascinantes y complejas del antiguo cercano oriente, especialmente en la mitología cananea, urgarítica y fenicia, y su presencia se extendió incluso hasta el antiguo Israel, donde el culto generó una fuerte controversia. A diferencia de las deidades griegas o romanas, de las que se tienen relatos más linealizados de sus vidas y muertes, la historia de Aserá no se narra como una biografía de un nacimiento o una muerte en el sentido humano. Las deidades semíticas como Aserá son concebidas como seres eternos cuya historia se configura a través de sus atributos, roles en el panteón, mitos asociados a la evolución de su culto. Por lo tanto, no hay un relato de su muerte, sino más bien la supresión o transformación de su adoración. Aserá es una deidad muy antigua con raíces que se remontan al tercer milenio antes de Cristo, en Mesopotamia, donde se la conocía como Asratum o Asratu, consorte del dios Amurum. Sin embargo, su prominencia se afianzaba en el panteón cananeo ugarítico, ubicado en la actual Siria, específicamente en la ciudad de Ugarit, un yacimiento arqueológico que han proporcionado textos cuneiformes, invaluables para entender esta mitología. En Ugarit, Aserá, cuyo nombre era Atirat, era la consorte del dios supremo El dios creador y padre de los dioses, Ilim, creadora de los dioses o engendradora de los dioses. De esta unión nacieron 70 dioses, incluyendo deidades importantes como Baal, dios de la tormenta y la lluvia, a veces considerado el hijo principal y en algunas narrativas, y Yam, el dios del mar. El epicentro, madre de todos los dioses, la define como una figura matriarcal y fundamental en el panteón. Aserá era una diosa multifacética asociada principalmente con la fecundidad de la vida, la vegetación y de la reproducción. La presencia aseguraba la prosperidad de los cultivos, la abundancia de los rebaños, la fertilidad humana. Como reina del cielo, este epíteto se le atribuye a menudo, lo que subraya su estatus elevado en su conexión con el cosmos. Como diosa madre de todos los dioses y creadora de los dioses, su rol maternal era central en la cosmovisión cananea. A veces se la llamaba Atirat-Im, diosa del mar, sugiriendo la conexión con las aguas primigenias portadoras de vida. Su relación con su consorte, El, es fundamental. Él era el patriarca, el dios sabio y anciano, Ab-Yanim, padre de años. Aserá era su contraparte femenina, la que daba a luz a la generación divina. Esta pareja representaba el orden y la creación del universo. Madre de Baal y otros dioses, aunque Baal a menudo eclipsa a otros dioses en los mitos, Aserá era su madre y de muchos otros miembros del panteón cananeo. Esto le otorgaba una autoridad y un respeto considerable ante las deidades. En algunos textos ugaríticos hay tensiones entre Baal y él, y Aserá a veces actúa como mediadora, o se alía con él, genera una alianza. Sin embargo, a menudo se le representa como un apoyo para Baal, su hijo. Es importante notar que a veces los roles de Aserá y Anat
otra diosa cananea de la guerra y la fertilidad, se confunden o se superponen, especialmente en la iconografía, en las menciones bíblicas que la ocupan. El culto de Aserá era generado en Canaán. Sus templos y santuarios a menudo presentaban postes de Aserá o Azarim, árboles sagrados o postes de madera, a veces tallados, que simbolizaban a la diosa y su presencia. Estos postes se erigían en lugares altos, cuyos altares, y en ocasiones al lado de los altares dedicados a Baal. Su adoración implica ritos de fertilidad y en algunos casos se asociaban con el amor ritual o ritos de templo. La historia de Aserá cobra una dimensión adicional y conflictiva en el contexto del antiguo Israel, como se registra en la Biblia hebrea. A pesar de los mandatos del monoteísmo yahvista, la arqueología y los propios textos bíblicos aseguran que el culto a Aserá era común entre los israelitas durante muchos siglos. Se han encontrado inscripciones y figurillas como la de Kuntilet Ahrud del siglo VIII a.C. Se mencionan a Yahvé y su Aserá, lo que ha llevado a algunos estudiosos a proponer que era parte de ciertos israelitas. Aserá pudo haber sido considerada la consorte de Yahvé, el Dios de Israel. El libro de Jeremías se refiere a la reina del cielo, una deidad adorada por los israelitas, especialmente por las mujeres, a las que se le ofrecía tortas y libaciones. Buscamos esta palabra en Google y significa ofrendas de vino, derrames de vino. Muchos eruditos identifican a esta reina del cielo con Aserá, o al menos con una deidad muy similar. La Biblia condena repetidamente la adoración de Aserá y la construcción de postes y altares. Los profetas, reyes, reformistas, como Josías, llevaron a cabo campañas para destruir los símbolos de Aserá y Baal y purgar el culto yahvista de las influencias y centralizar la adoración de Yahvé en los templos de Jerusalén. Estos relatos bíblicos reflejan a la lucha idónea y religiosa por establecer el monoteísmo estricto. La presencia de Aserá se presenta como una provocación a Yahvé, lo cual tiene que ver mucho con el simbolismo patriarcal de la época, donde además se quiso desplazar a la mujer de todo lo que tenga que ver con aspectos religiosos, para que esto no les saque poder a los hombres, que eran los que en esa época tomaban las mayores decisiones con respecto tanto al Estado como a las religiones. A diferencia de Deméter, cuyas emociones de luto y alegría son centrales en el mito, las emociones de Aserá no se describen de la misma manera en los textos. Sin embargo, su papel como madre de los dioses implica que Aserá poseía una inmensa autoridad como consorte de él y madre de la mayoría de los dioses. Su consejo era buscado y respetado. Como figura matriarcal se le atribuía sabiduría. Su esencia como engendradora implica una conexión profunda con la vida y la creación. A veces actúa como mediadora de conflictos divinos, lo que sugiere una capacidad de persuasión en una precaución por el orden del panteón. Como se mencionó, otras diosas no mueren en sentido humano. Sin embargo, la historia de Aserá, desde la perspectiva de la historia religiosa y bíblica, es la supresión gradual de su culto y su demonización por parte de la ascendiente religión monoteísta del judaísmo. A partir de los siglos 7 y 6 a.C., con la reforma de los reyes Josías y la consolidación de la tradición deuteronomista en el judaísmo, la adoración de Aserá fue activamente erradicada de lugares de culto israelitas. Sus Aserim fueron cortados, quemados y sus símbolos destruidos. Durante y después del exilio babilónico, el judaísmo se solidificó en una religión monoteísta más estricta. La adoración de cualquier deidad que no fuera Yahvé
fue considerada aún más fuerte y las prácticas que involucraban a Será fueron relegadas al pasado o a cultos marginales y clandestinos. En el tiempo, el culto público y abierto a Será desapareció en Israel y Judá, aunque su influencia pudo haber persistido en formas más privadas o folclóricas por su tiempo. Su nombre se convirtió en un símbolo de idolatría en algunos textos bíblicos. En resumen, la historia de Será no es una biografía lineal de nacimiento y muerte, sino la evolución de una deidad fundamental en el panteón cananeo. Su infiltración y conflicto con el yavismo y el antiguo Israel y la eventual supresión de su culto en favor del monoteísmo. Su legado, sin embargo, sigue siendo un testimonio de la rica y compleja diversidad religiosa del antiguo Cercano Oriente.